La neblina descendía pesadamente sobre el valle de Bravo aquella mañana de octubre, enroscándose entre los pinos como serpientes grises que buscaban refugio. Lucía Mendoza caminaba por el sendero empedrado que conducía al antiguo panteón municipal, con las manos hundidas en los bolsillos de su chamarra y la mirada fija en las lápidas cubiertas de musgo. Había regresado a su pueblo natal después de 15 años, no por nostalgia, sino porque las pesadillas ya no la dejaban dormir. Cada noche las mismas voces la llamaban desde un lugar oscuro y húmedo, susurrando su nombre con una urgencia que le helaba la sangre. Y cada noche veía los rostros de sus hermanas, Daniela y Sofía, mirándola con ojos vacíos, suplicándole algo que no alcanzaba a comprender. El pueblo había cambiado poco. Las mismas casas de adobe con techos de tejas rojas, las mismas calles angostas donde los ancianos se sentaban en las banquetas a observar el mundo pasar con desconfianza. Pero algo en el aire se sentía diferente, más denso, como si el pueblo entero guardara un secreto que se negaba a revelar. Lucía sabía que no era bienvenida. Lo había notado en las miradas esquivas de los vecinos cuando pasó frente a la tienda de don Esteban, en el silencio incómodo que se instaló en la fonda cuando entró a pedir café. Para ellos, ella era la hermana que había escapado, la que había dejado atrás las preguntas sin respuesta cuando Daniela y Sofía desaparecieron sin dejar rastro hace 20 años. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Lucía se detuvo frente a una tumba sin nombre, marcada apenas por una cruz de madera carcomida por el tiempo. Sabía que no pertenecía a sus hermanas, nunca encontraron los cuerpos, pero venía aquí porque era el único lugar donde sentía que podía estar cerca de ellas. Se arrodilló sobre la tierra húmeda y cerró los ojos, tratando de recordar la última vez que las había visto. Tenía 12 años entonces, y ellas 16 y 14. Habían salido juntas hacia el bosque, hacia las ruinas de la antigua hacienda de San Miguel, donde, según las leyendas del pueblo, habitaba el espíritu de una mujer que había sido traicionada por su esposo y había jurado vengarse de todas las hermanas que osaran cruzar su territorio unidas por amor. Lucía recordaba que Daniela había propuesto ir como un desafío, riendo de las supersticiones de los viejos. Sofía, más cautelosa, había intentado convencerlas de quedarse, pero al final cedió. Y Lucía, la más pequeña, la siguió porque no quería quedarse sola. Lo que sucedió en aquellas ruinas permanecía envuelto en una niebla espesa en su memoria. Recordaba el olor a tierra mojada y flores podridas, el eco de sus propias pisadas en los pasillos de piedra, y luego nada. Un vacío negro que la había tragado durante horas. Cuando despertó, estaba sola en el borde del bosque, con la ropa desgarrada y rasguños en los brazos que no recordaba haberse hecho. Gritó los nombres de sus hermanas hasta quedarse sin voz, pero solo el silencio le respondió. La búsqueda duró semanas. Policías, voluntarios, hasta el ejército llegó a peinar cada rincón del bosque. Nada, era como si la tierra se las hubiera tragado. Su madre nunca se recuperó. Se encerró en una culpa silenciosa, convencida de que algo que había hecho en el pasado había atraído la desgracia sobre sus hijas. Murió 5 años después, susurrando nombres que Lucía no reconocía y pidiendo perdón por una promesa que nunca explicó. Su padre se fue antes, ahogándose en alcohol y desesperación, hasta que una noche simplemente no regresó a casa. Lo encontraron en el río, con los bolsillos llenos de piedras. Lucía había huido a Ciudad de México apenas cumplió la mayoría de edad, tratando de dejar atrás el dolor y las preguntas. Construyó una vida nueva, trabajó como enfermera en un hospital, se casó brevemente
y se divorció cuando su esposo no soportó más las pesadillas y los gritos nocturnos. Pero el pasado nunca la soltó realmente, y ahora, después de 2 décadas, algo la había traído de vuelta. Una carta sin remitente que había llegado a su apartamento hace 3 semanas, escrita con una caligrafía temblorosa que le heló la sangre. Vuelve al valle. Ellas te están esperando. La promesa aún vive. Se puso de pie y sacudió la tierra de sus rodillas. Tenía que ir a la hacienda de San Miguel. Era el único lugar donde podría empezar a buscar respuestas. Pero no quería ir sola. Necesitaba ayuda. Alguien que conociera las historias del pueblo mejor que ella. Y solo había una persona que encajaba en esa descripción. El padre Armando, el anciano sacerdote que había estado presente durante la búsqueda original y que, según rumores, había realizado un exorcismo en las ruinas años después de la desaparición. La iglesia de San Juan Bautista se alzaba en el centro del pueblo, con sus muros blancos desconchados y su campanario inclinándose peligrosamente hacia un lado. Lucía empujó la pesada puerta de madera y entró al interior fresco y silencioso. El olor a incienso y cera de velas le trajo recuerdos de misas dominicales con su familia, cuando todo era más simple y el mundo parecía un lugar seguro. El padre Armando estaba arrodillado frente al altar, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Era más viejo de lo que Lucía recordaba, con la espalda encorvada y las manos manchadas por la edad. «Padre Armando», llamó suavemente. El anciano se volvió lentamente, y cuando sus ojos la encontraron, algo parecido al miedo cruzó su rostro. Se persignó rápidamente y se puso de pie con dificultad. «Lucía Mendoza», dijo con voz ronca, «sabía que regresarías. Las pesadillas te trajeron, ¿verdad? ¿Cómo sabe usted?» «Porque no eres la primera», interrumpió, acercándose a ella con pasos vacilantes. «Cada 20 años alguien vuelve, alguien que estuvo allí cuando se rompió la promesa». «¿Qué promesa, padre?» «Mi madre mencionó algo antes de morir, pero nunca entendí». El sacerdote suspiró profundamente y señaló hacia uno de los bancos de la iglesia. Se sentaron juntos y él entrelazó sus manos temblorosas sobre el regazo antes de hablar. Hace más de un siglo, 3 hermanas vivían en la hacienda de San Miguel. Se llamaban Catalina, Mariana y Elena. Eran inseparables, se amaban profundamente y juraron que nunca permitirían que nada ni nadie las separara. Pero entonces llegó un hombre, un comerciante rico de la capital, y Catalina se enamoró perdidamente de él. Él le propuso matrimonio, pero con una condición: tenía que irse con él y dejar atrás a sus hermanas. Catalina, cegada por el amor, aceptó. La noche antes de partir, Mariana y Elena le suplicaron que no se fuera, que recordara su promesa. Pero ella no escuchó. El padre Armando hizo una pausa, sus ojos perdidos en el pasado. El hombre resultó ser cruel y violento. En menos de un año, Catalina estaba muerta, asesinada por él en un ataque de rabia. Cuando sus hermanas se enteraron, el dolor se transformó en furia. Viajaron hasta donde vivía el hombre y lo confrontaron. Hubo una pelea. El hombre mató a Elena con un cuchillo, pero Mariana logró herirlo mortalmente. Antes de morir, Mariana pronunció una maldición. Juró que toda hermandad que se atreviera a romper una promesa en ese lugar sufriría el mismo destino: la separación, la traición, la muerte. Y su espíritu, junto con los de Catalina y Elena, se quedarían atrapados en esas ruinas, esperando cumplir su venganza una y otra vez. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la columna. «¿Y qué tiene que ver eso con mis hermanas?» «Tu abuela», dijo el padre con gravedad, «hizo una promesa en esas ruinas cuando era joven. Pidió protección para sus futuras hijas, prometiendo que siempre permanecerían unidas.
Pero cuando tus hermanas fueron allí aquella noche, algo cambió. Daniela había decidido irse a Guadalajara con su novio, romper el vínculo con la familia. Sofía trató de detenerla, pero Daniela ya había tomado su decisión. Ustedes fueron a las ruinas a despedirse, ¿no es cierto? Lucía tragó saliva. Los fragmentos de memoria comenzaban a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. No lo recuerdo con claridad, pero sí, creo que sí. Daniela quería mostrar que las leyendas eran tonterías, que podíamos hacer lo que quisiéramos con nuestras vidas. Y ahí fue cuando la promesa se rompió, susurró el padre. Los espíritus las reclamaron. Se llevaron a tus hermanas para castigar la traición, pero a ti te dejaron con vida, porque eras inocente, o porque querían que vivieras con la culpa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. ¿Entonces están muertas? Después de todos estos años buscando, ¿simplemente están muertas? No lo sé, admitió el padre. Cuando realicé el exorcismo en las ruinas, sentí su presencia. No eran simples fantasmas. Era como si estuvieran atrapadas en algún lugar entre la vida y la muerte, prisioneras de la maldición. Y si has recibido esa carta, es posible que aún haya una manera de liberarlas. ¿Cómo? Tendría que leer los diarios de mi predecesor, el padre Ignacio. Él investigó la historia original de las tres hermanas y dejó registros de todo. Pero murió en circunstancias extrañas poco después de tu madre. Algunos dicen que la maldición también lo reclamó por saber demasiado. Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Dónde están esos diarios? En el sótano de la casa parroquial. No he bajado ahí en años. El lugar me inquieta, pero si realmente quieres respuestas, es allí donde debes buscar. Se pusieron de pie, y el padre Armando la guió hacia una puerta lateral de la iglesia que conducía a la vieja casa parroquial, una construcción de 2 pisos con paredes de piedra y ventanas con marcos de madera podrida. El interior olía a humedad y abandono. Bajaron una escalera estrecha hacia el sótano, iluminándose con una linterna que el padre había sacado de un cajón. Las sombras danzaban en las paredes de ladrillo, creando formas grotescas que parecían observarlos. El sótano estaba repleto de cajas, muebles viejos y estanterías llenas de libros cubiertos de polvo. El padre Armando se dirigió hacia un baúl en el rincón más alejado y lo abrió con dificultad. Dentro había varios cuadernos encuadernados en cuero, con páginas amarillentas por el tiempo. Sacó uno y se lo entregó a Lucía. Este es el último que escribió. Lee con cuidado las palabras de un hombre que vio cosas que no debería haber visto. Lucía abrió el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía era minuciosa pero irregular, como si la mano que la escribía temblara constantemente. Los primeros pasajes narraban investigaciones sobre la historia de las 3 hermanas originales, con fechas y nombres de testigos. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. El padre Ignacio describía experiencias perturbadoras, voces en la noche, sombras que se movían por su habitación, pesadillas donde las 3 mujeres lo acusaban de interferir. Y luego en las últimas páginas había algo que hizo que el corazón de Lucía se detuviera. He descubierto la verdad detrás de la maldición. No es simplemente venganza, es un ciclo. Cada 20 años, los espíritus necesitan alimentarse de la energía de hermanas vivas para mantener su existencia entre los mundos. Toman a 2 y dejan a una con vida para que la culpa la consuma, creando más dolor del que se alimentarán en el próximo ciclo. La única manera de romper la maldición es cumplir la promesa original. 3 hermanas deben entrar juntas a las ruinas y jurar nunca separarse, sellando el pacto con su sangre. Pero si no hay 3 hermanas, el ciclo continúa eternamente. Lucía dejó caer el cuaderno. «No tengo más hermanas», susurró.
¿Cómo voy a romper la maldición? El padre Armando recogió el cuaderno del suelo y leyó el pasaje. Su rostro palideció. Entonces están condenadas, dijo con voz quebrada. ¿A menos que qué? A menos que encuentres a otras 2 mujeres que estén dispuestas a arriesgar sus vidas por esto. El vínculo no tiene que ser de sangre. Puede ser de voluntad, de propósito común, pero tendría que ser genuino. Los espíritus lo sabrían si es una mentira. Lucía sintió que el peso de 20 años de culpa y dolor finalmente encontraba un propósito. No importaba lo que costara, no podía dejar que sus hermanas permanecieran atrapadas en ese limbo infernal por toda la eternidad. Ayúdeme, Padre. Ayúdeme a encontrar a esas mujeres. El anciano sacerdote la miró con una mezcla de compasión y miedo. Hay 2 personas en el pueblo que podrían ayudarte, pero advertirte, ambas tienen sus propias razones oscuras para involucrarse. Una es Natalia Ramos, la hija del hombre que lideró la búsqueda original. Ella ha pasado años investigando desapariciones en el valle, convencida de que todas están conectadas con las ruinas. Está obsesionada con encontrar respuestas. La otra es Renata Silva, una médium que llegó al pueblo hace 10 años y afirma poder comunicarse con los espíritus atrapados. La gente la evita, la consideran bruja, pero yo sé que tiene un don real, y ambas han perdido hermanas en circunstancias extrañas. ¿Dónde puedo encontrarlas? Natalia vive en la casa al final de la calle Juárez, la que tiene las ventanas tapiadas. Renata tiene un pequeño altar improvisado en el mercado, donde lee las cartas y vende hierbas. Pero ten cuidado, Lucía. Una vez que las involucres en esto, no hay vuelta atrás. El pacto con los espíritus es vinculante. Si fallan, las 3 quedarán atrapadas para siempre. Lucía asintió con determinación. Ya estoy atrapada en esto desde hace 20 años, padre. Al menos ahora tengo una oportunidad de hacer algo al respecto. Salió de la iglesia con el cuaderno del padre Ignacio bajo el brazo, ignorando la lluvia fina que había comenzado a caer. La calle Juárez estaba casi desierta, con apenas algunos niños jugando fútbol en el lodo. La casa de Natalia Ramos era fácil de identificar. Una construcción de 2 pisos con las ventanas del piso superior cubiertas con tablas de madera clavadas descuidadamente. El jardín delantero estaba invadido por maleza y un letrero oxidado colgaba torcido de la reja. Prohibido el paso. Lucía tocó el timbre varias veces antes de escuchar pasos acercándose desde el interior. La puerta se abrió apenas una rendija, y un ojo oscuro la observó con desconfianza. «¿Qué quiere?», preguntó una voz áspera. «Mi nombre es Lucía Mendoza. El padre Armando me dijo que usted podría ayudarme. Es sobre las ruinas de San Miguel y las desapariciones». Hubo un largo silencio, y luego la puerta se abrió completamente, revelando a una mujer de unos 40 años, con el cabello negro, recogido en una coleta despeinada, y profundas ojeras que delataban noches sin dormir. Vestía un suéter gris demasiado grande y pantalones de mezclilla manchados de pintura. «¿Eres la hermana de Daniela y Sofía?», preguntó Natalia, estudiándola intensamente. «Sí. Entra. Rápido». El interior de la casa era un caos organizado de mapas, fotografías, recortes de periódico y notas pegadas en las paredes. Lucía reconoció fotos de las ruinas desde todos los ángulos posibles, diagramas de los túneles subterráneos que supuestamente existían bajo la hacienda y una cronología detallada de todas las desapariciones reportadas en el valle durante los últimos 100 años. Había al menos 20 casos marcados con alfileres rojos. «He dedicado mi vida a esto», dijo Natalia cerrando la puerta con llave, «desde que mi hermana desapareció hace 15 años en esas malditas ruinas.
La policía dijo que se había fugado con su novio, pero yo sé la verdad. Vi las marcas en el suelo donde la arrastraron. Vi la sangre que trataron de limpiar, pero nadie me creyó. Dijeron que estaba traumatizada, que inventaba cosas. Lo siento, murmuró Lucía. Sé lo que es no ser creída. ¿Por qué vienes ahora?, preguntó Natalia sirviéndose un vaso de agua. ¿Qué ha cambiado después de 20 años? Lucía le mostró la carta anónima y le contó sobre las pesadillas, la conversación con el padre Armando y lo que había leído en el diario del padre Ignacio. Natalia escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, sus ojos brillando con una mezcla de validación y horror. Entonces es cierto, dijo cuando Lucía terminó. Hay un patrón, un ciclo, cada 20 años, y este año se cumplen 20 desde que tus hermanas desaparecieron, 15 desde que perdí a la mía. Estamos en la ventana temporal otra vez. Necesito entrar a las ruinas, dijo Lucía. Necesito intentar romper la maldición, pero según el diario, se requieren 3 mujeres dispuestas a hacer un pacto. ¿Vendrías conmigo? Natalia soltó una risa amarga. ¿Sí iría? Llevo años esperando que alguien me diera una razón legítima para entrar a ese lugar. He intentado ir sola docenas de veces, pero siempre me pierdo en el bosque, como si el lugar me rechazara. Tal vez necesitaba esperar a que llegaras tú. Sí, iré contigo. Pero necesitamos a una tercera. Renata Silva, dijo Lucía. El padre dijo que es una médium. Natalia frunció el ceño. Esa mujer es extraña. Hay algo en ella que no me gusta. Pero tiene razón el padre. Si alguien puede guiarnos en el mundo de los espíritus, es ella. Vayamos al mercado ahora, antes de que cierre. El mercado del pueblo era un laberinto de puestos coloridos donde se vendía de todo, desde frutas frescas hasta artesanías hechas a mano. El olor a especias y carne asada se mezclaba con el sonido de los vendedores pregonando sus productos. El altar de Renata estaba en una esquina apartada, casi escondido entre un puesto de flores y otro de ropa usada. Era una mesa pequeña, cubierta con un mantel negro, donde había velas encendidas, cartas de tarot desgastadas, amuletos de protección y hierbas secas atadas con hilo rojo. Renata misma era una mujer menuda de unos 35 años, con piel morena y ojos extraordinariamente claros, que parecían ver a través de las personas. Llevaba el cabello largo y suelto, decorado con pequeñas trenzas entrelazadas con cuentas de colores. Cuando vio a Lucía y Natalia acercarse, una sonrisa triste apareció en su rostro. «Las he estado esperando», dijo con voz suave. «Los espíritus me dijeron que vendrían hoy». «Necesitamos tu ayuda», dijo Lucía sin rodeos. «Sé que puedes comunicarte con los muertos. Necesitamos ir a las ruinas de San Miguel y romper una maldición, pero según lo que hemos descubierto, se necesitan 3 mujeres para hacerlo». Renata cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando voces que solo ella podía percibir. «Conozco la historia de las 3 hermanas», dijo finalmente. «He sentido su presencia en mis visiones durante años. Están atrapadas en un ciclo de dolor y venganza, alimentándose del sufrimiento de otras para mantener su existencia. Pero también son víctimas. Fueron traicionadas, asesinadas injustamente. Su furia es comprensible aunque destructiva. ¿Puedes ayudarnos a liberarlas?», preguntó Natalia. Renata abrió los ojos y miró directamente a Lucía. «Puedo guiarlas, sí, pero deben entender que lo que están planeando es peligroso. Si el ritual falla, sus almas quedarán atrapadas allí con las demás. Y yo tengo mis propias razones para querer detener esto». «¿Qué razones?», preguntó Lucía. La médium bajó la mirada, sus dedos jugando nerviosamente con uno de los amuletos en su mesa. «Perdí a mis 2 hermanas gemelas cuando tenía 18 años. Fue aquí, en el valle, aunque no en las ruinas.
Estábamos visitando a nuestra abuela y decidimos explorar el bosque. Yo me adelanté, ellas se quedaron atrás discutiendo sobre algo tonto. Cuando volví a buscarlas, habían desaparecido sin rastro. Mi familia nunca me creyó cuando dije que había escuchado voces llamándolas, voces de mujeres que no estaban allí. Me enviaron con psicólogos, me medicaron, pero yo sabía la verdad. Y he sentido su presencia desde entonces, atrapadas en algún lugar del otro lado, incapaces de cruzar completamente. Si hay una manera de liberarlas a ellas también, tengo que intentarlo. Las tres mujeres se miraron en silencio, unidas por el dolor compartido de haber perdido a sus hermanas en circunstancias inexplicables, y por la determinación de hacer algo al respecto sin importar el costo. Entonces está decidido, dijo Natalia. Iremos mañana al anochecer. Ese es el momento en que el velo entre los mundos es más delgado, según las tradiciones. Prepararemos lo necesario, velas, sal, algo con lo que podamos cortarnos para el ritual de sangre, y sobre todo, debemos estar mentalmente preparadas para lo que podríamos encontrar allí. ¿Y si no regresamos?, preguntó Lucía en voz baja. Entonces, al menos lo habremos intentado, respondió Renata. Y tal vez, solo tal vez, finalmente encontraremos paz. Se separaron con un acuerdo de reunirse al día siguiente en la entrada del bosque, cada una con sus propios pensamientos oscuros y esperanzas frágiles. Lucía regresó a la pequeña habitación que había rentado en el único hotel del pueblo, una construcción modesta de 2 pisos con paredes pintadas de amarillo desteñido. Se recostó en la cama estrecha, pero el sueño no llegó. En su lugar, las imágenes de aquella noche 20 años atrás comenzaron a filtrarse a través de la niebla en su memoria. Recordó cómo Daniela había insistido en ir a las ruinas después del anochecer, desafiando las advertencias de los ancianos del pueblo. Sofía había ido con desgana, preocupada pero sin querer dejar sola a su hermana mayor. Y Lucía, la pequeña, las había seguido porque admiraba a Daniela y quería ser como ella. Valiente, rebelde, indomable. Habían llevado linternas que apenas iluminaban el camino entre los árboles densos. El bosque estaba inquietantemente silencioso, sin el canto de los grillos ni el aullido de los animales nocturnos. Solo sus pasos sobre las hojas secas rompían el silencio. Cuando llegaron a las ruinas, la luna llena las bañaba con una luz plateada que hacía que las piedras antiguas parecieran huesos blanqueados. La hacienda había sido magnífica alguna vez, con arcos elegantes y patios amplios, pero ahora solo quedaban muros derrumbados y habitaciones sin techo donde crecía la maleza. Daniela las había guiado hacia lo que parecía haber sido el salón principal, donde aún se podían ver los restos de un fresco descolorido en una de las paredes. Representaba a 3 mujeres tomadas de las manos, rodeadas por flores y pájaros. «Miren», había dicho Daniela señalando el mural, «las famosas 3 hermanas. ¡Qué patético! Probablemente solo eran chismes de pueblo que se convirtieron en leyenda». Sofía se había estremecido. «No deberíamos burlarnos. Hay algo extraño en este lugar. ¿No lo sienten?». Y entonces había sucedido. Un viento frío había surgido de la nada, apagando sus linternas al mismo tiempo. En la oscuridad, Lucía había escuchado voces susurrando en un idioma que no reconocía. Había sentido manos frías tocando su rostro, jalándola hacia atrás. Había gritado los nombres de sus hermanas, pero no obtuvo respuesta. Y luego, nada. Un vacío negro del que había despertado horas después, sola y aterrorizada. Ahora, 20 años más tarde, estaba a punto de regresar a ese lugar. Pero esta vez iba preparada. Esta vez no era una niña asustada, sino una mujer determinada a recuperar lo que le habían arrebatado. Se levantó de la cama y comenzó a escribir una carta, por si acaso no regresaba.
Era para el padre Armando, agradeciéndole su ayuda y pidiéndole que si ella desaparecía, no permitiera que el ciclo continuara, que cerrara las ruinas, que las destruyera si era necesario, pero que no dejara que más familias sufrieran como había sufrido la suya. La mañana siguiente amaneció gris y nublada, con el aroma a lluvia impregnando el aire. Lucía se reunió con Natalia y Renata en la entrada del bosque, donde un viejo letrero de madera advertía: propiedad privada, peligro, no pasar. Las tres llevaban mochilas con los suministros necesarios: velas blancas, sal gruesa, un cuchillo pequeño pero afilado, agua bendita que el padre Armando les había dado, y copias de las páginas relevantes del diario del padre Ignacio. ¿Listas?, preguntó Natalia, ajustándose la mochila. Tanto como podemos estar, respondió Lucía. Renata cerró los ojos y murmuró una oración en voz baja, pidiendo protección a los espíritus benévolos y fortaleza para enfrentar lo que venía. Luego, las tres se adentraron en el bosque, siguiendo un sendero apenas visible que serpenteaba entre los árboles antiguos. El bosque se hacía más denso con cada paso, la luz del día filtrándose apenas entre las copas entrelazadas. El silencio era opresivo, roto solo por el crujido de las ramas bajo sus pies. Después de caminar durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 40 minutos, las ruinas aparecieron ante ellas, emergiendo de la vegetación como los restos de un gigante caído. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo y enredaderas, y varios árboles habían crecido a través de las habitaciones, sus raíces agrietando los pisos de baldosas antiguas. Había algo profundamente perturbador en el lugar, una sensación de peso en el aire que dificultaba respirar. «Aquí es», susurró Lucía, reconociendo el salón principal donde había estado la última vez. Renata se adelantó, sus ojos escaneando el área con una intensidad inquietante. «Puedo sentirlas», dijo. «Están aquí. Han estado esperando. Están hambrientas». «¿Hambrientas de qué?», preguntó Natalia, su voz tensa. «De dolor, de culpa, de energía vital. Es lo que las mantiene atadas a este plano. Pero también hay algo más. Hay confusión. No todas quieren estar aquí. Algunas están atrapadas contra su voluntad. Esas deben ser nuestras hermanas», dijo Lucía. «Las víctimas del ciclo. Tenemos que llegar hasta ellas». Siguieron a Renata hacia el interior de las ruinas, descendiendo por una escalera de piedra que conducía a lo que parecía haber sido una bodega o cripta. La oscuridad era absoluta, y tuvieron que encender sus linternas para ver. Las paredes estaban grabadas con símbolos extraños que ninguna de ellas reconocía, y el aire olía a tierra húmeda y algo dulzón que hacía pensar en carne en descomposición. Al final del pasillo había una cámara circular con un altar de piedra en el centro. Alrededor del altar había manchas oscuras en el suelo que podrían haber sido sangre seca. Y sobre el altar, grabado con letras toscas, había un mensaje en español antiguo: «Aquí yace la promesa rota, aquí permanece la venganza eterna». «Este es el lugar», dijo Renata, su voz temblando ligeramente. «Aquí es donde se selló la maldición original, y aquí es donde debemos romperla». Las tres mujeres formaron un círculo alrededor del altar. Natalia comenzó a esparcir sal en el perímetro, creando un círculo de protección. Lucía colocó las velas en los puntos cardinales y las encendió con manos temblorosas. Renata sacó el cuchillo y el pequeño recipiente donde mezclarían su sangre. «Según el ritual que describió el padre Ignacio», dijo Lucía, sacando las páginas del diario, «debemos hacer 3 cosas. Primero, reconocer el dolor de las hermanas originales y ofrecer empatía por su sufrimiento. Segundo, declarar nuestro vínculo como hermanas de espíritu y jurar nunca separarnos en vida ni en muerte. Tercero,
sellar la promesa con nuestra sangre mezclada, ofreciéndola como sustituto de las almas que han sido atrapadas. ¿Y si funciona?, preguntó Natalia. ¿Qué pasará con nuestras hermanas desaparecidas? El diario dice que serán liberadas del ciclo, respondió Lucía. Sus almas podrán finalmente descansar. ¿Y si no funciona? Entonces nos uniremos a ellas en el limbo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Finalmente, Renata extendió su mano. Estoy lista. He vivido 20 años con este vacío en mi corazón. Si hay una oportunidad, por pequeña que sea, de liberar a mis hermanas y encontrar paz, vale la pena el riesgo. Natalia asintió y también extendió su mano. Por mi hermana, por todas las que han sido arrebatadas por esta maldición. Lucía tomó el cuchillo con mano firme y se hizo un corte superficial en la palma. La sangre brotó, oscura y cálida. Natalia y Renata hicieron lo mismo, y luego las tres juntaron sus manos sobre el recipiente, dejando que su sangre se mezclara. Lucía comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz resonando en la cámara subterránea. Catalina, Mariana, Elena, hermanas del pasado, escuchen nuestras voces, reconocemos su dolor. Fueron traicionadas, asesinadas, separadas por la crueldad de otros. Su furia es justa, pero su venganza ha atrapado a inocentes. Nosotras, Lucía, Natalia y Renata, venimos como hermanas de espíritu a romper el ciclo. Juramos ante ustedes y ante todos los espíritus que presencian este acto. Nunca nos separaremos voluntariamente, nunca romperemos el vínculo que hoy sellamos con nuestra sangre. Ofrecemos esta promesa como sustituto de las almas que han atrapado. Libérenlas y tomen nuestro pacto como prueba de que la hermandad verdadera aún existe en este mundo. Las velas parpadearon violentamente, aunque no había viento en la cámara. La temperatura descendió bruscamente y sus alientos se volvieron visibles en el aire helado. Entonces comenzaron a aparecer, primero como sombras que se movían en las paredes, luego como formas más definidas. 3 mujeres con vestidos antiguos, con rostros pálidos y ojos huecos que brillaban con un fuego sobrenatural. La del centro habló. Su voz era como el crujido de hojas secas. ¿Por qué deberíamos creerles? Las promesas se rompen, el amor se marchita. La lealtad es una mentira. Porque nosotras hemos sufrido como ustedes sufrieron, respondió Renata, su voz firme a pesar del miedo. Hemos perdido a nuestras hermanas. Hemos vivido con ese vacío, con esa culpa, con la pregunta constante de si pudimos haber hecho algo diferente. Entendemos su dolor. ¿Entienden? La voz de la segunda mujer era un susurro lleno de amargura. ¿Entienden lo que es ser asesinada por un hombre a quien amabas? ¿Entienden lo que es ver a tu hermana morir frente a ti mientras intentas vengarla? No, no entienden nada. Tienen razón, dijo Lucía, lágrimas corriendo por sus mejillas. No podemos entender completamente su dolor, pero podemos ofrecerles algo mejor que venganza, la oportunidad de descansar, de liberarse de este ciclo que las ha mantenido prisioneras por más de un siglo. ¿No están cansadas? ¿No quieren paz? Hubo un largo silencio. Las 3 figuras espectrales parecieron consultarse entre ellas sin palabras. Luego, la tercera habló, su voz más suave que las otras. Hay otras aquí, almas que hemos tomado, las hijas de este valle. ¿Quieren verlas? Sí. Susurraron las 3 mujeres al unísono. La cámara se llenó de más figuras, decenas de ellas, todas mujeres, todas con expresiones de confusión y terror. Y entre ellas, Lucía reconoció a sus hermanas. Daniela y Sofía lucían exactamente como las recordaba, congeladas en el tiempo, sus rostros mostrando el pánico del momento en que fueron arrebatadas. Natalia gritó al ver a su hermana menor, una adolescente de 15 años con uniforme escolar.
y Renata cayó de rodillas al encontrar los rostros de sus gemelas, idénticas a ella pero con ojos vacíos. «¿Quieren que las liberemos a todas?», preguntó la primera hermana original. «¿Están dispuestas a tomar su lugar en este limbo eterno para que ellas puedan irse?» «No», dijo una voz nueva, que no provenía de ninguna de las figuras espectrales, sino de todas partes a la vez. «Ese no es el trato». Una luz comenzó a brillar en el centro de la cámara, cálida y dorada, y de ella emergió una figura que ninguna de las tres esperaba. Una mujer anciana con el rostro amable y ojos llenos de sabiduría. Llevaba ropa sencilla de campesina y un rebozo azul sobre los hombros. «Abuela», susurró Lucía, reconociéndola por las fotografías que había visto de niña. «¿Tú eres la que hizo la promesa original?», preguntó Natalia. La anciana asintió. «Sí, hace muchos años, cuando era joven y tonta, vine a este lugar buscando protección para mis futuras hijas. No sabía que al hacer esa promesa en tierras malditas, las ataba a un destino terrible. Cuando se las llevaron, intenté romper la maldición yo misma, pero era demasiado tarde. Solo pude atar mi propia alma a este lugar, esperando el día en que alguien viniera con la solución correcta». «¿Y cuál es la solución correcta?», preguntó Lucía. «El ritual que están realizando es correcto, pero incompleto. No necesitan sacrificarse. Lo que necesitan es mostrar a estas hermanas que la promesa puede existir sin posesión, sin obligación forzada. Que el amor entre hermanas es más fuerte cuando es libre, no cuando es una cadena. Deben ofrecer a Catalina, Mariana y Elena la libertad de seguir adelante, de dejar ir su dolor. Y ustedes tres deben prometer cuidarse mutuamente, no por obligación de un ritual, sino porque eligen hacerlo». Las tres hermanas originales se acercaron, sus formas haciéndose más sólidas. Lucía podía ver ahora el dolor en sus rostros, la fatiga de un siglo, atrapadas en su propia venganza. «Estamos cansadas», admitió Catalina, la primera hermana. «Tan cansadas, pero no sabíamos cómo detenernos. El ciclo nos consumía, nos definía. Sin él, ¿qué somos?». «Pueden ser libres», dijo Renata extendiendo su mano ensangrentada hacia ellas. «Pueden ir hacia la luz, reunirse con todos aquellos que las amaron. El dolor no tiene que definirlas para siempre». Mariana, la segunda hermana, miró a Elena y algo pasó entre ellas, un entendimiento silencioso. «Si las liberamos», dijo Mariana, «si dejamos ir a todas estas almas que hemos atrapado, ¿realmente encontraremos paz? ¿O simplemente desapareceremos en la nada?». «No lo sé», respondió la abuela de Lucía con honestidad. «Pero puedo decirles que permanecer aquí, atadas por el odio y la venganza, no es vivir. Es apenas existir en un estado de sufrimiento eterno. ¿No prefieren el misterio de lo desconocido a la certeza del dolor?». Elena, la más joven de las tres hermanas originales, fue la primera en tomar una decisión. Se acercó al círculo de sal y extendió su mano hacia Lucía. Cuando sus dedos espectrales tocaron los de Lucía, sintió una oleada de emociones. Dolor, sí, pero también amor, esperanza perdida hace mucho tiempo y un anhelo profundo de descanso. «Acepto su promesa», susurró Elena. «Acepto que ustedes tres cuiden una de la otra no por obligación, sino por elección. Y a cambio, libero a todas las almas que he ayudado a atrapar, que encuentren el camino a casa». Las figuras de las otras víctimas comenzaron a brillar con la misma luz dorada que rodeaba a la abuela de Lucía. Una por una, comenzaron a desvanecerse, sus expresiones de terror transformándose en alivio, en paz. Daniela y Sofía miraron a Lucía por última vez, y aunque no hablaron, Lucía entendió su mensaje. «Vive, sé feliz, no nos llores más». Catalina y Mariana observaron la transformación.
Y finalmente, también ellas extendieron sus manos. «Estamos listas», dijeron al unísono. «Estamos listas para dejar ir». El ritual se completó. Las tres mujeres vivas repitieron su promesa, esta vez no como una obligación mágica, sino como una elección genuina de hermandad. Prometieron apoyarse mutuamente, protegerse y nunca dejar que el otro enfrentara la oscuridad sola. Y cuando sus voces se unieron en la última palabra de la promesa, la luz dorada explotó en la cámara, tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos. Cuando la luz se desvaneció, estaban solas. Las figuras espectrales habían desaparecido, las velas se habían apagado, pero algo fundamental había cambiado en el aire. La opresión, el peso oscuro que había llenado las ruinas, se había ido. El lugar se sentía vacío, no en un sentido aterrador, sino pacífico, como si finalmente, después de décadas de sufrimiento, las piedras antiguas pudieran descansar. Las tres mujeres se miraron entre sí, todavía tomadas de las manos, sus palmas ensangrentadas unidas. Estaban exhaustas, pero también sentían algo que ninguna había experimentado en años: esperanza. ¿Funcionó?, preguntó Natalia, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió Renata, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Puedo sentirlo. Se fueron. Todas ellas. Están en paz». Lucía no pudo hablar. Solo lloró, liberando 20 años de culpa, dolor y preguntas sin respuesta. Sus hermanas se habían ido. Realmente se habían ido esta vez, pero no estaban perdidas. Estaban donde deberían estar, libres del ciclo, libres del dolor. Subieron de vuelta a la superficie, apoyándose mutuamente cuando alguna flaqueaba. La luz del atardecer las recibió cuando salieron de las ruinas, pintando el cielo de naranjas y rosas. El bosque, que había estado tan silencioso antes, ahora vibraba con vida. Los pájaros cantaban, los insectos zumbaban, el viento susurraba entre las hojas. Era como si la naturaleza misma celebrara la ruptura de la maldición. Caminaron de regreso al pueblo en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos. Cuando llegaron a la iglesia, el padre Armando las esperaba en la entrada, como si hubiera sabido exactamente cuándo regresarían. Su rostro se iluminó con alivio al verlas. «Lo lograron», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. «Puedo sentirlo. El peso que había sobre este lugar se ha ido». «Sí, padre», dijo Lucía. «Lo logramos y aprendimos algo importante en el proceso». «¿Qué aprendieron, hija?» «Que las promesas no son cadenas, que el amor verdadero entre hermanas o entre cualquier persona no necesita magia ni maldiciones para existir. Solo necesita elección, la elección de estar ahí incluso cuando es difícil, especialmente cuando es difícil». El padre asintió sabiamente. «Esa es una lección que muchos tardan toda una vida en aprender. Ustedes tuvieron que descenderla al infierno para encontrarla, pero ahora la llevan en sus corazones. No la olviden». En los días siguientes, el Valle de Bravo pareció transformarse. Las personas notaban la diferencia, aunque no podían explicarla con palabras. El aire se sentía más ligero. Los niños jugaban más cerca del bosque sin miedo. Incluso los ancianos, que guardaban las historias más oscuras del pueblo, admitían que algo había cambiado para mejor. Lucía, Natalia y Renata se convirtieron en amigas inseparables. Habían entrado a las ruinas como extrañas unidas por la tragedia, pero habían salido como verdaderas hermanas. Lucía decidió quedarse en el pueblo en lugar de regresar a Ciudad de México. Con la ayuda de Natalia, abrió una pequeña clínica comunitaria donde ofrecía servicios de enfermería a precios accesibles. Renata continuó con su trabajo como médium, pero ahora también ayudaba a las familias del pueblo a sanar de sus propias pérdidas, guiándolas a través del duelo con compasión y entendimiento.
Natalia finalmente pudo cerrar su investigación obsesiva sobre las desapariciones y canalizó su energía en escribir un libro documentando la historia de las ruinas, asegurándose de que las futuras generaciones conocieran la verdad. Las tres mujeres se reunían cada semana en la casa de Natalia, compartiendo comidas, historias y apoyo mutuo. Habían prometido nunca separarse, y mantenían esa promesa no porque una maldición las obligara, sino porque genuinamente se habían convertido en la familia que cada una necesitaba. Una tarde, 6 meses después del ritual, estaban sentadas en el jardín trasero de Natalia, bebiendo té de hierbas que Renata había preparado. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo con los mismos colores que habían visto la noche en que rompieron la maldición. A veces me pregunto, dijo Natalia rompiendo el silencio cómodo, si nuestras hermanas sabían que esto pasaría. Si de alguna manera, desde donde estaban atrapadas, conspiraron para traernos juntas. No lo creo, respondió Renata sonriendo. Creo que ellas simplemente querían ser libres. Pero tal vez el universo, o lo que sea que guía estas cosas, sabía que nosotras nos necesitábamos mutuamente, que al salvarlas, también nos salvaríamos a nosotras mismas. Yo solo sé, dijo Lucía, tomando las manos de sus amigas, que por primera vez en 20 años puedo dormir sin pesadillas. Puedo recordar a Daniela y Sofía con amor en lugar de culpa. Y tengo una familia otra vez. No la que nací, pero la que elegí. Y eso hace toda la diferencia. Las tres alzaron sus tazas en un brindis silencioso, por las hermanas que habían perdido, por las hermanas que habían encontrado, y por la promesa que ahora mantenían no por maldición, sino por amor. El viento sopló suavemente a través del jardín, llevando consigo el aroma de las flores de jazmín y tal vez, solo tal vez, el susurro agradecido de aquellas almas que finalmente habían encontrado paz. Y en las ruinas de San Miguel, donde alguna vez hubo solo oscuridad y dolor, algo nuevo comenzó a crecer. Los lugareños reportaban que flores silvestres habían empezado a brotar entre las piedras antiguas, cubriendo el lugar con colores brillantes. Los árboles que crecían a través de las habitaciones en ruinas florecían con más fuerza que nunca, y aunque nadie se atrevía todavía a explorar demasiado profundamente, aquellos que pasaban cerca decían que ya no sentían miedo. El lugar se había transformado de una tumba maldita en un memorial natural, un recordatorio de que incluso el dolor más profundo puede ser sanado, que incluso las promesas rotas pueden ser remendadas y que la hermandad verdadera trasciende la muerte misma. Lucía visitaba las ruinas ocasionalmente, siempre acompañada por Natalia o Renata o ambas. Ya no iban con miedo, sino con respeto, llevando flores para colocar en el viejo altar donde habían realizado el ritual. Era su manera de honrar a todas las mujeres que habían sufrido allí, las tres hermanas originales, las víctimas del ciclo y sus propias hermanas perdidas. Y cada vez que dejaban las flores, sentían una calidez inexplicable, como si alguien les estuviera agradeciendo desde el otro lado. El padre Armando murió pacíficamente un año después, en su sueño, con una sonrisa en el rostro. En su funeral, Lucía encontró una carta que había dejado específicamente para ella. En ella, el anciano sacerdote escribía: «Querida Lucía, he vivido para ver lo que creía imposible, la ruptura de una maldición que atormentó a este pueblo por generaciones. Pero más importante que eso, he visto el poder del amor genuino, de la amistad verdadera, de la elección consciente de ser mejor de lo que el mundo espera de nosotros. Tú y tus hermanas, porque eso es lo que son ahora, hermanas en todo el sentido que importa, han dado esperanza a este lugar,
Continúen su camino con valentía y recuerden siempre, las promesas que elegimos hacer son más poderosas que cualquier maldición que nos impongan. Esas palabras se convirtieron en el lema que guió a las tres mujeres en los años siguientes. Enfrentaron desafíos, por supuesto. La vida nunca es perfecta. Hubo discusiones y desacuerdos, momentos de frustración y duda, pero siempre, siempre regresaban una a la otra, siempre elegían la hermandad sobre el orgullo, el perdón sobre el resentimiento, la unidad sobre la separación. Con el tiempo, su historia se convirtió en leyenda en el Valle de Bravo. No una leyenda de terror como la de las tres hermanas originales, sino una de esperanza y redención. Los padres contaban a sus hijas sobre las tres mujeres que habían enfrentado la oscuridad y habían elegido la luz. Las abuelas susurraban a sus nietas que el amor verdadero, ya sea romántico, familiar o de amistad, es la fuerza más poderosa del universo, capaz de romper incluso las maldiciones más antiguas. Y en las noches tranquilas, cuando la luna llena brillaba sobre las ruinas de San Miguel, algunos juraban que podían ver tres figuras luminosas caminando entre las piedras, no con dolor o furia, sino con paz. Catalina, Mariana y Elena, finalmente libres, finalmente juntas de verdad, ya no atadas por la venganza, sino unidas por el amor que siempre había estado debajo del dolor. Y junto a ellas, otras figuras más pequeñas y brillantes, todas las hermanas que habían sido liberadas, caminando hacia una luz que prometía descanso eterno. Lucía vivió hasta los 80 años, rodeada de sus hermanas elegidas, dejando un legado de sanación y compasión que transformó el Valle de Bravo en un lugar de esperanza. Natalia escribió 3 libros más después del primero, documentando no solo tragedias, sino también historias de supervivencia y resiliencia. Renata entrenó a una nueva generación de curanderas y médiums, enseñándoles a usar sus dones para ayudar en lugar de explotar, para sanar en lugar de asustar. Y cuando cada una de ellas llegó al final de sus días terrenales, murieron pacíficamente, sabiendo que habían cumplido la promesa más importante de todas, la promesa de vivir con amor, de elegir la luz incluso en la oscuridad, y de nunca, jamás, permitir que el miedo o el dolor las separara de aquellas a quienes amaban. El misterio de las hermanas desaparecidas del Valle Sagrado había sido finalmente resuelto, pero más importante que eso, había sido transformado. De una historia de horror y pérdida, se había convertido en una historia de amor, elección y redención. Y esa, quizás, era la magia más poderosa de todas.